Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor que hizo los cielos y la tierra. Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas en la fe de Jesucristo. Bendiciones para todos ustedes, para todos los hermanos y hermanas en Cristo, para amigos y amigas que sintonizan hoy estas ondas radiales. Gracias por su fidelidad. Gracias por mantenerse día con día atendiendo la palabra de Dios por este medio. Muchísimas gracias por ser parte de esta bendita programación. Gracias por seguir abriendo su corazón a la palabra de vida, a la palabra de aliento, a la palabra de esperanza en el Señor. Muchísimas gracias por ser parte de este programa Creciendo en la Espiritualidad. Un programa con el que pretendemos animarle y motivarle a vivir la vida de Dios a través de su palabra. Agradecemos también de una manera especial a cada uno de ustedes, especialmente a aquellos que están operando esta noble estación, aquellos operadores que ustedes no escuchan, que ustedes no ven. Muchas gracias por su trabajo, por estar extendiendo el reino de Dios con esa dedicación, con ese esmero, con ese servicio. Agradecemos también a quienes ya también se han unido a colaborar económicamente con esta radioemisora, patrocinada por el Ministerio Unidos por Cristo y María. Les exhortamos a quienes aún no lo han hecho a ser parte de esta ayuda para seguir reflejando la luz de Cristo por medio de estas ondas de radio. No es necesario que haya una semana, que haya un mes exclusivo. Yo pienso que todo el tiempo deberíamos de estar abiertos y dispuestos a poder decir presente a este momento para que la gente tenga esa palabra de vida, esa palabra de aliento a través de este medio radial o de los medios que Dios permita utilizar en este tiempo moderno. Por eso, mis amados hermanos, les exhortamos a los que aún no lo han hecho a ser parte de esta ayuda, para seguir reflejando la luz de Cristo por medio de estas ondas de radio. Para hacer su promesa de donación, usted puede hacerlo llamando al teléfono de cabina al área 209 al 225-2317, o también puede hacerlo por WhatsApp al área 209-505-1983. Si usted quiere cumplir una promesa que haya hecho o quiere hacer una promesa también, usted puede hacerlo marcando después al área. Si usted quiere cumplir la promesa que hizo, puede marcar llamando al área 209-408-8358 de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Este es el teléfono de la librería para hacer realidad su promesa. Y si usted quiere enviar un cheque o quiere mandar un money order, puede hacerlo al Ministerio Unidos por Cristo y María, al 1029 8 Street, Modesto, California, 95354. Muchísimas gracias, mis amados hermanos, por su apoyo y por su esfuerzo también para mantener activa esta estación radial. Que Dios les bendiga. Mis amados hermanos, bienvenidos una vez más. Hoy quiero comenzar con ustedes este programa de Creciendo en la Espiritualidad. Aliste la palabra de Dios, esté listo con la Biblia para que vayamos caminando con el mensaje que tenemos preparado para este momento que le he titulado Caminemos como hijos de la luz. Estamos en la tercera semana de Cuaresma y por eso, mis amados hermanos, hemos de clamarle a Dios Todopoderoso para que nos ilumine, para que nos dé la luz necesaria y avanzar en este camino cuaresmal para ese encuentro maravilloso con Jesús vivo y resucitado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso,
Tú has mostrado las abundantes riquezas de tu gracia hacia nosotros en Cristo Jesús. Nos has perdonado nuestros pecados, nos has dado una vida nueva, nos has hecho nuevas personas para la alabanza de tu gloria. En esta hora te pedimos, Padre Santo, que nos permitas entender y vivir esta nueva posición como tus hijos, como miembros de tu familia, como templos de tu Espíritu, como tu luz, Señor. Gracias, poderoso Señor. Gracias, Padre mío. Gracias por todo lo que haces y todo lo que seguirás haciendo en nuestra vida y en la vida de aquellos que creen en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora les invito, mis queridos hermanos, a abrir la Sagrada Escritura, porque vamos a abrirla en una de las cartas de San Pablo a los Efesios. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5 de esta carta, versículos del 1 al 14. Y la palabra de Dios dice de esta manera: ustedes, como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten a todos con amor de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen. Más bien, alaben a Dios, pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales, o hace cosas impuras, o se deja llevar por la avaricia, que es una especie de idolatría, no pueden tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. No tengan ustedes pues ninguna parte con ellos. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. No compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad. Más bien, sáquenlas a la luz, pues hasta vergüenza da hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero cuando todas las cosas son puestas al descubierto por la luz, quedan en claro, porque todo lo que se deja poner en claro participa de la luz. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Por lo tanto, cuiden mucho su comportamiento. No vivan neciamente, sino con sabiduría. Palabra de Dios. Bendito sea Dios. Mis queridos hermanos, quiero comenzar hoy en este hermoso texto de la Escritura que San Pablo dirigía a los Efesios, pero sigue dirigiéndose a cada uno de los que vamos en este camino del Señor, como aquellos que están inspirados en querer buscar una vida nueva en el Señor. Quiero comenzar con una historia. Esta historia es muy interesante, nos va a dar una idea de el cambio que hacemos hoy en nuestra vida. Comienzo con esta historia muy interesante sobre un muchacho
que después de haber concluido la celebración eucarística de un domingo, se acercó al sacerdote. Ya ve que el sacerdote al final de la Santa Misa se pone en la puerta y saluda a medio mundo. Todos van pasando, dan la mano, algunos se van de lado, otros, pero la mayoría, el padre está allí saludando a la gente. Entonces este muchacho, después de que había concluido la misa, se acercó al sacerdote, quien había dado ese domingo una hermosa homilía. Y la homilía que había dado estaba acerca del gran amor de Dios. El muchacho lo estaba esperando, pero con intención de contradecirle lo de Dios. Y le dijo al sacerdote lo siguiente: oiga, padre, yo creeré en Dios cuando yo pueda verlo. El sacerdote se quedó viéndolo y le preguntó lo siguiente. Le dijo: ¿usted cree que su madre lo ama? El jovencito respondió: yo no solamente creo, sino yo sé que me ama. Entonces el sacerdote le preguntó: ¿tú puedes ver el amor de tu madre? ¿Puedes pesarlo? ¿Puedes medir ese amor? Y el muchacho contestó: no, yo no puedo ver, no puedo ni pesar ni medir el amor de mi madre, pero yo sé que me ama. Entonces el sacerdote, poniendo su mano amorosa sobre el hombro del muchacho, le dijo: joven, así es Dios, Dios es amor. Te ama con amor eterno, te ha amado hasta el extremo. Su amor por ti es tan alto que no puedes estar más alto de él, tan bajo que no puedes estar abajo de él, tan ancho que no puedes estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Dios te ama hoy y siempre, aunque no veas, no lo peses, ni lo puedas medir, porque su amor es maravilloso. Dios te ama. Mis amados hermanos, hay en el mundo muchas otras cosas que no se ven, pero son tan reales y más reales que las cosas que nosotros miramos. Yo pienso que todos de alguna forma sabemos que todas las cosas que se han hecho, que todas las cosas que los hombres han hecho, son producto de algo que no se vio. Es decir, que antes de crearse fueron solamente ideas o pensamientos. Por ejemplo, tenemos la imprenta, esa que por la cual editan periódicos, editan libros, la imprenta que tanto bien nos ha brindado antes que la gente viera o antes de que la gente usara la imprenta o las impresoras. Eso estuvo en la mente de su inventor. Lo mismo podemos decir de la luz eléctrica, del internet, de los aviones, de la radio que estamos utilizando por este medio, para este mensaje, de la televisión que hay en la mayoría de las casas, y cuántas otras cosas más. Otro ejemplo sería, por ejemplo, un edificio. Un edificio, antes de ser construido, estuvo en la mente de alguna persona o de algunas personas, y después el arquitecto puso la idea en papel, hizo los planos y más tarde comenzó la construcción de ese edificio. Es decir, hay cosas que, la mayoría de cosas que hoy vemos, comenzaron con una idea, algo que no se vio. El apóstol San Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, de los versículos 7 al 12, dice que a Dios nunca nadie lo ha visto, pero que si nos amamos unos a otros, Dios se hace realidad entre nosotros. Y así dice la palabra de Dios. Tomándola de la Escritura, dice, del 7 al versículo 12, dice:
de esta manera: queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida por Él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. Eso está en el versículo 12 de la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, verso 12, dice: a Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. Tuvo razón el padre cuando le dijo al muchacho: puedes pesar, puedes medir, puedes ver el amor de tu madre. Él dijo: no lo puedo, pero sí sé que me ama. Así mismo con Dios. Bueno, a lo mejor no lo puedas ver, no lo puedas pesar ni medir, porque es tan alto, tan grande, tan ancho, tan profundo y tan cercano a nosotros. Es maravilloso su amor, pero tienes que tener la seguridad de que como hijos de Dios, Dios nos ama profundamente. San Pablo, en esta carta a los Efesios, inicia en ese capítulo 5 diciéndonos: ustedes como hijos amados de Dios. Fíjense cómo comienza la carta. Ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Después de que dice procuren imitarlos, luego exhorta: traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. ¿Por qué San Pablo se dirigía de esta manera a ellos? Porque ellos tenían todas las bendiciones de Dios. Y las bendiciones de Dios muchas veces no se miran, pero las experimentamos, las sentimos dentro de nuestro corazón. Bendiciones que los hacían a los efesios, a los de Éfeso, tener una nueva identidad. Es decir, tenían que haber cambiado. Y todo eso había sido posible en la vida de ellos por la acción poderosa de Dios Trino y Uno en su vida. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo habían trabajado, habían actuado en la vida de ellos. Por lo tanto, la vida de ellos tenía que ser un reflejo de esa presencia verdadera de Dios. Esa voluntad de Dios se había hecho visible en esa comunidad, y por esa razón San Pablo les exhortaba a hacer palpable, a hacer manifiesta el amor, la presencia de Dios en sus vidas, amándose en ese amor de parte de Dios. Por eso dice que era posible todo eso, que esa voluntad de Dios tenía que hacerse visible en el amor de los unos con los otros. Y en la vida y su ministerio, el Señor, a través de esta carta, también por medio de San Pablo, los está exponiendo a la luz. Los exhorta San Pablo que ahora sus vidas deben de estar de acuerdo a ese plan bendito de Dios que no lo vieron, pero que se ha manifestado en ese amor de los unos a los otros, que se ha hecho realidad en su vida. Por eso es interesante cuando la palabra de Dios dice: ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo. Ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual, ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia. No digan indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades,
porque estas cosas no convienen. Más bien, dice San Pablo, alaben a Dios, pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hace cosas impuras o se deja llevar, dice, por la avaricia, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Mis amados hermanos, hoy nosotros como creyentes, usted como creyente, yo como creyente, debemos comprender que en Cristo hemos sido hechos criatura nueva. Hemos sido atraídos, nos ha traído el Señor con lazos de ternura, pero nos ha sacado de las tinieblas y nos ha puesto en su luz. Es decir, si yo he creído en Cristo, si yo he experimentado, tuve una experiencia con Dios, esa experiencia de Dios me sacó de la oscuridad para ponerme en la luz. Y que ese plan de Dios debe de hacerse visible por medio de mi conducta. Ese plan de Dios tiene que hacerse visible en su vida, en la vida suya, a través de su conducta. Así como la radio, como la televisión, que pasaron de ser una idea invisible a ser algo visible y utilizable como hoy, el creyente debe de reflejar concretamente en el comportamiento de su vida el invisible propósito de Dios. Ámense, por eso San Pablo los exhorta. Y esa palabra de San Pablo nos presenta dos puntos importantes para poder regular nuestro comportamiento como hijos de la luz y para glorificar y mostrar a Dios al mundo. Estamos llamados a darle gloria a Dios y a mostrar a Dios a los demás a través también de el comportamiento nuestro tocado e iluminado por su luz. ¿Y cuáles son estos dos puntos que aparecen en esta palabra? El primer punto para mí es no tomar la posición de las tinieblas, no asumir la posición de la oscuridad. Y el segundo punto es no participar en ese plan de la oscuridad. Por eso, en los versículos del 6 al 10, nos presenta que no asumamos, que no pretendamos asumir esa posición de la oscuridad y que no participemos, está del 11 al 14. Entonces miremos la primera parte de no asumir la posición de las tinieblas. Dice la Escritura del 6 al 10, que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. No tengan ustedes pues ninguna parte con ellos. Ustedes antes vivían en la oscuridad, pero ahora por estar unidos al Señor viven en la luz. Pórtense como quienes pertenecen a la luz, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen siempre lo que es agradable al Señor. Palabra de Dios. Mis amados hermanos, en estos versículos, San Pablo está estableciendo un llamado fuerte, un llamado categórico, podríamos decir, un llamado decisivo. Especialmente hoy que estamos en Cuaresma, yo siento esta palabra palpable, patente. San Pablo estableciendo un llamado fuerte, decidido, y dice: no tengan ustedes pues ninguna parte con ellos. Es decir, está diciendo: no tomen ustedes esa posición, no lleguen a ser, no sean copartícipe con ellos. Aquí, mis amados hermanos, no hay espacio para que los creyentes tengan un comportamiento que los asemeje a los que no creen en Dios. Es decir, no podemos tener un pie adentro
de las cosas de Dios y otro pie en las cosas del mundo, en las cosas del mal, en las cosas desagradables a Dios. No podemos hacer ni compartir con aquellos cuyas acciones son desagradables a Dios. Así lo dice también una de las cartas de San Pablo dirigida a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 16, dice la palabra: no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como él mismo dijo: viviré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Palabra de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6. Es claro, mis amados hermanos, no podemos dejar, yo sé que no podemos dejar de relacionarnos con las personas, no, con todas las personas, en el trabajo, en la escuela. No podemos dejar de tener amistad, de relacionarnos con ellos. Pero lo que la palabra de Dios me pide es evitar aquello que va a ser desagradable a la voluntad de Dios. Es decir, yo puedo ser amigo, puedo mantener mi amistad con las personas, pero no puedo obrar y hacer las cosas que sé yo, ciertamente sé que van a ofender, que van a ser desagradables al Señor. Por eso sé que no podemos dejar de relacionarlo, pero la palabra de Dios dice bien claro, porque ¿acaso qué tienen en común? Dice, la luz con la oscuridad no pueden ser compañeras. No puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. Nosotros somos templo de Dios viviente, dice San Pablo. Por lo tanto, debemos de cuidar el templo de Dios. Sí, mi relación con mis compañeros de trabajo es excelente. Yo comparto con ellos. Usted puede tener una relación con sus compañeros de trabajo excelente. Pero una cosa es tener una relación, digamos, de amistad, ¿verdad? Pero otra cosa es hacer cosas que usted sabe que dañarán su espiritualidad y que dañarán su comportamiento y su conducta y que van a mostrar una conducta diferente a la que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros. La palabra de Dios también dice algo en la carta de Corintios. En la primera carta de los Corintios, capítulo 5, versos del 9 al 11, dice: en mi otra carta les dije, dice San Pablo, que no deben tener trato alguno con quienes se entregan a la prostitución. Y con esto no quise decirles que se aparten por completo de todos los que en este mundo se entregan a la prostitución, o son avaros, o ladrones, o idólatras. Pues para lograrlo tendrían ustedes que salirse del mundo. Es claro lo que dice San Pablo. Lo que quise decir, dice San Pablo en el versículo 11, es que no deben tener trato con ninguno que, llamándose hermano, se entregue a la prostitución, o sea, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con gente así, ni siquiera comer juntos, dice San Pablo. Es la palabra del Señor. Es decir, que San Pablo aclara que no podemos dejar de relacionarnos, pero debemos evitar hacer las cosas que sabemos que son ofensivas o que van a ser desagradables a los ojos de Dios. Por eso, en otra parte de la Escritura, en otra parte de las cartas a los Efesios, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 5, dice la Escritura: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo
y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Palabra de Dios. Y de qué tremendas palabras de San Pablo. Palabras que nos iluminan también hoy para poder caminar como hijos de la luz. El problema antes era muy serio. No era que hicieran tal o cual cosa. El problema de las primeras comunidades es que teniendo la bondad de Dios, habiendo experimentado la presencia poderosa de Dios, seguían empecinados en mantenerse en la tiniebla, en la oscuridad. Y claro, muchos de nosotros en un tiempo antiguo, un tiempo pasado, porque así lo creo yo, después de haber tenido una experiencia con el Señor, hacíamos lo mismo. Estábamos bautizados, pero ¿cuántos de los que estamos bautizados, que se supone que estábamos ya redimidos y con la presencia de Dios, gloria a Dios, y que sabemos que después del bautismo hemos sido sellados por el Espíritu Santo y ya tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón? ¿Cómo es posible entonces que hayamos estado haciendo obras parecidas a las que San Pablo está evitando que hagamos o que compartamos o que nos compartamos con otras personas? El Señor a través de su palabra nos ilumina, diciéndonos que Él nos ha dado una vida nueva, una vida distinta. Por eso hoy estamos en la luz. Entonces nuestro caminar, nuestro vivir, nuestro ejemplo debe ser distinto a antes, cuando no teníamos la experiencia del Dios de la vida, del Dios poderoso. Cuando estábamos bautizados, pero no habíamos hecho realidad la vida de nuestro bautismo. No habíamos permitido que el Espíritu Santo manifestara su poder en nuestra vida y nos hiciera agradables a la presencia de Dios. Pero hoy estamos nosotros en la luz de nuestro Señor. Y como estamos en su luz, debemos comportarnos como hijos de luz. Este es el mandato que la palabra de Dios nos da hoy. Andemos como hijos de la luz. Caminemos como hijos de la luz. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo podemos? Por ejemplo, un punto importante, una persona que está comiendo, supóngase, va para un restaurante, está comiendo, pero ya se llenó, ya está satisfecha. Ah, no, pero de pronto aparece alguien con otro plato y quiere, no, démelo, voy adentro. Está cometiendo una falta, está entrando en el pecado de la gula, está comiendo como si nunca hubiese comido, es decir, está pasándose también de cuidar el templo del Señor, que es su cuerpo también. Entonces, hay cosas que hacemos que parecen buenas, pero son malas. Hemos de vivir, mis amados hermanos, como hijos de la luz. Deberemos de vivir una vida clara delante de la presencia del Señor. Por eso, San Pablo en este primer punto nos pide de una manera especial que nosotros no asumamos la posición de la oscuridad. Ahora, ¿por qué? Porque debemos de ser frutos agradables al Señor. Dice el versículo 9 y 10, pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad. Oiga bien lo que dice la palabra. Pues la luz produce toda una cosecha de bondad, rectitud y verdad.
Y luego en el verso 10 dice, examinen siempre qué es lo que agrada al Señor. Es decir, que la nueva identidad de nosotros como creyentes es más que hacer unas simples acciones. Tener la identidad de hijo de Dios, de caminar en la luz, es reflejar, es demostrar estas virtudes. San Pablo explica que andar como hijos de la luz no solo es dejar de juntarse o compartir con cierto grupo de personas, sino que el fruto de andar, de caminar en la luz, en esa real luz de Jesucristo, se demuestra por medio de estas tres virtudes: bondad, justicia y verdad. Bondad, es decir, generosidad de nuestro corazón, generosidad para obrar, para accionar en la vida de Dios. La vida de cada uno de nosotros que creemos en Cristo debe expresar todo lo bueno, en todos los aspectos de nuestra vida. Que la gente descubra que Dios es bueno, porque mira tu vida, porque tu vida refleja la bondad de Dios. También manifestar esa luz de Dios en nuestra vida a través de la justicia. Una característica de la persona que camina en la luz debe de ser la justicia, una vida que está de acuerdo a los mandatos de Dios, completamente de acuerdo a la voluntad de Dios y a lo que agrada a Dios. Pero también tenemos que reflejar la verdad, la virtud de la verdad. Es decir, que el creyente que camina a la luz, que camina como hijo de la luz, está de acuerdo con todo aquello que va de acuerdo a la verdad de Dios, a lo real de Dios. La vida de cada uno como creyente debe ser sin dobleces, debe de ser sincera, honesta en todos sus aspectos. Cada uno debe de estar en su totalidad, no en un aspecto o parte de nosotros, sino todo nuestro ser tiene que tener estas bondades: bondad, justicia y verdad. Estas tres virtudes: bondad, justicia y verdad, que es lo que va a manifestar que en verdad estamos caminando a la luz. El cristiano debe de comprobar también si los aspectos de su vida están cumpliendo con esto. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene que ser agradable a Dios. Yo no sé cómo se siente usted ahorita que estamos ya en la tercera semana de Cuaresma. ¿Te sientes motivado? ¿Consideras como relevante para tu vida estos momentos que vivimos con esta palabra? ¿Has meditado? Si no, mira el Calvario. Mira a Cristo dando su vida para darte una nueva vida, una nueva identidad. Hijo de Dios, hijo de la luz, caminando y exhortándonos el Señor a caminar en la luz. Es una razón más que suficiente para que hoy nosotros busquemos vivir una vida que sea agradable, de acuerdo a los mandatos de Dios, santificando nuestra vida para que esa voluntad de Dios se refleje en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. El siguiente punto, yo sé que tenemos poco tiempo, pero en el segundo punto es no participar en las obras de la oscuridad. Por eso dice el verso 11, no compartan la conducta estéril de los que son de la oscuridad, más bien sáquenlas a la luz. Estos puntos están ligados el uno con el otro. Por eso San Pablo manda a que no participemos en estas obras, a que no participemos ni seamos copartícipes. No se debe de participar en esto. ¿Por qué? Porque somos de la luz. Y los resultados deben de ser positivos, los que tenemos en nuestra vida. Tienen que edificar a los demás. Los de las tinieblas, lo que hacen, son improductivos, son inútiles, no dan ningún provecho. Por eso Dios nos ha puesto para que llevemos mucho fruto. Pero ese fruto va a venir cuando nosotros no participamos, cuando no tenemos que ver en estos puntos negativos que nos presenta el mundo como que fueran cosas maravillosas.
Pero no nos dejemos engañar, dice la palabra de Dios, porque hasta vergüenza de hablar de lo que se hacen o lo que hacen en secreto. Mis amados hermanos, en esta tercera semana de Cuaresma y en este tiempo, yo les invito a que todos puedan levantarse. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Dejémonos iluminar por la presencia del Espíritu Santo. Hoy el llamado es para nosotros. No debemos participar en las obras ni con nuestra acción ni con nuestro silencio o desentendimiento del pecado. Debemos de vivir conscientemente la nueva identidad de hijos de Dios y caminar dándole gloria a Dios, glorificándole, y que su luz siga brillando en el mundo a través de nuestro comportamiento, de nuestro ejemplo, de nuestra vida. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga, les dé fuerza y les ilumine para caminar como hijos de la luz. Dios les bendiga, ahora y siempre. Amén. Radio Católica, unidos por Cristo y María.